En este vídeo voy a contestar un comentario que me dejaron el otro día. Cito textualmente: ¿a qué llamas impulsión? ¿Te refieres a la presión que se hace con los gemelos sobre el torso del caballo? Me refiero. No he entendido bien si te refieres a apretar o a golpear. No sé si me explico. Siempre te escucho hablar de la impulsión y no termino de entender. Quizás alguien tenga la misma duda. Gracias por tu canal. Atentos, porque voy a responder todas las preguntas que me hace esta suscriptora y algunas dudas más que podáis tener. Si visitáis cualquiera de mis vídeos, en casi todos hablo de la impulsión. Como bien dice una frase de mi Instagram, sin impulsión no hay equitación. Con esta frase os podéis imaginar lo importante que es. Por lo tanto, no hay que tener dudas para aplicarla correctamente. Os dejaré el enlace de estos vídeos en los comentarios. Pero vamos a centrarnos en la base de la explicación. Realmente, ¿qué es la impulsión? Para responder esta pregunta os voy a hacer otra. ¿Un vehículo a motor funciona sin gasolina? No, ¿verdad? Pues es eso, la impulsión es la gasolina de la equitación. ¡Ojo! Hablo que es la gasolina de la equitación, no del caballo, ya que un caballo sin estar impulsado puede caminar, trotar e incluso galopar. Igual que un vehículo a motor avanza si hay una pendiente, pero eso no quiere decir que el vehículo funcione bien. Igual que los aires del caballo, para que sean buenos y correctos se necesita la impulsión. Muchos de los problemas que tienen los caballos es por culpa de la impulsión. La mayoría es por la ausencia de ella y otros porque no se le ha enseñado al caballo a aceptarla y a entenderla. Y muchas veces es porque los jinetes nobles no saben para qué sirve o tienen un concepto muy equivocado del cual es su objetivo. ¿Cuántos de vosotros al empezar a montar en las clases os dicen: dale con los talones al caballo para que camine o cambie de al trote o al galope? Esto es lo primero que te enseñan para que el caballo cambie de aire, así que el concepto que tienen estas personas es que la impulsión solo sirve para que el caballo vaya más deprisa, y eso es totalmente erróneo. Entonces vienen los problemas como por ejemplo caballos que trotan muy deprisa antes de cambiar al galope. La calidad de un aire no se mide por lo deprisa que van los movimientos, sino más bien por su amplitud y que marque bien los tiempos de cada aire, así que precipitar al caballo, o sea que vaya más deprisa, lo único que eso consigue es un aire de menos calidad y un caballo estresado y tenso. Así que la impulsión no se debe aplicar con el objetivo de acelerar el caballo. Muchos os preguntaréis, entonces, ¿para qué sirve la impulsión? La respuesta que os voy a dar estoy casi segura que no la habéis escuchado nunca, así que atentos con lo que os voy a decir. La impulsión sirve para que el caballo ponga el dorso. Dicho de otra manera, que utilice el dorso para trabajar. Si conseguimos que el caballo aprenda a trabajar con el dorso, lo irá fortaleciendo y por lo tanto nos ahorramos muchos problemas físicos del caballo. Aparte que conseguimos un caballo relajado, atento, cooperativo, y esas son las aptitudes que necesitamos para que pueda domarse correctamente y sin violencia, y conseguir un caballo entregado en su trabajo. Ahora que sabemos para qué sirve, vamos a ver cómo se aplica y de qué forma. La impulsión se puede aplicar de varias maneras, con nuestro cuerpo o con ayudas auxiliares, aunque estas últimas son un refuerzo de nuestras ayudas corporales. Las ayudas auxiliares son la fusta y las espuelas, pero repito, es para reforzar nuestras ayudas, no para castigar ni utilizarlas como únicas ayudas. Las ayudas corporales son talones, pantorrilla y cadera. Las pantorrillas y la cadera se tienen que aplicar juntas y los talones solo hay que aplicar cuando el caballo lo necesita, igual que las ayudas auxiliares. Esa es la teoría, pero soy consciente que muchos caballos con tan solo hacer presión con las pantorrillas y la cadera no responden a la ayuda, y eso es porque se ha abusado mucho de los talones o la ayuda del talón no ha sido suficientemente estricta y el caballo se ha vuelto sordo a la pierna. Y cuidado, cuando digo estricta no quiere decir que la fuerza en que se aplique sea muy exagerada. Luego están los caballos que la gente cree que son sensibles de piernas, ya que solo notarlas se tensan y se precipitan. Y eso es un caballo que no acepta la pierna, o sea, huye de ella. Pero volviendo al tema de antes, os preguntaréis, ¿un caballo que no reacciona a la presión de la pantorrilla tiene arreglo? Pues sí, y ahora os explicaré cómo arreglarlo. Cada caballo es diferente, por lo tanto cada caballo necesita una determinada intensidad de las ayudas. Este es el que decide qué intensidad es la que va a reaccionar a nuestra petición. Pero, ¿cómo se logra esto?
Normalmente los jinetes aplican la ayuda más intensa y esto es un error, porque el caballo se acostumbra a dicha ayuda y no responden a las menos intensas y tampoco dejas que el caballo decida a qué intensidad reaccionar. Vamos a poner un ejemplo simple para que lo entendáis. Un jinete quiere pedir trote a un caballo. La forma correcta para proceder y que el caballo se acostumbre a obedecer a las pantorrillas es aplicarla por escala de presión, de menos a más. Por ejemplo, intensidad 1, hacer presión con las pantorrillas. Intensidad 2, aumentar la presión de estas. Intensidad 3, golpear con las pantorrillas. Intensidad 4, golpear con el talón. Aquí tenemos 4 intensidades para aplicar la ayuda. Si siempre pedimos con la cuarta, no damos opción al caballo a elegir qué intensidad la cual va a reaccionar. Este tampoco entiende para qué es la presión de la pantorrilla y por lo tanto nunca reaccionará a ella a menos que se lo enseñes. Un caballo acostumbrado solo a los talones, evidentemente que al principio no reaccionará a las 3 primeras intensidades y por lo normal, como el jinete ya lo sabe, pide directamente con los talones. Este es el error que se comete. Los caballos aprenden por repetición y si nos dedicamos a pedir muchas transiciones aplicando las 4 intensidades, veréis que poco a poco el caballo cada vez reaccionará antes de la siguiente intensidad, porque habrá aprendido que si no reacciona la ayuda se vuelve más molesta. Para que esto lo aprenda, cuando llegamos a la intensidad 4, la del talón, aquí nos tenemos que poner un poco brutos, o sea, empezar a darle con el talón sin parar hasta que consigamos la reacción del caballo ante nuestra presión, en este caso que salga al trote. De esta manera el caballo tendrá la opción de decidir si quiere que se le aplique la reacción más molesta para obedecer a la pierna. Os voy a poner un ejemplo de los míos de nuestras vidas cotidianas para que entendáis este procedimiento. Un niño está jugando con sus juguetes. La madre le dice con voz dulce: recoge los juguetes. Primera intensidad. El niño no hace caso. Seguidamente la madre con voz autoritaria le dice: recoge ahora mismo los juguetes. Segunda intensidad. El niño sigue jugando haciéndose el sordo. La madre se levanta enfadada, se acerca al niño y le dice: deja de jugar y recoge ahora mismo los juguetes o te los tiro a la basura. Tercera intensidad de la orden. El niño sigue sin hacer caso. La madre recoge los juguetes y los tira a la basura. Cuarta intensidad. ¿Qué creéis que pasará la próxima vez que la madre le diga al niño que recoja los juguetes? Pues seguramente el niño hará caso a la tercera intensidad para que la madre no los tire a la basura. Pero si la madre deja pasar mucho tiempo entre una intensidad y la otra, el niño menos caso va a hacer, porque es tiempo que gana jugando. Pues con el caballo es lo mismo. Las intensidades hay que aplicarlas seguidas. No vale que pasen 3 minutos entre cada petición porque el caballo no las va a relacionar, ya que siempre he dicho que cuando hay que premiar o castigar a un caballo no pueden pasar más de 3 segundos, ya que si no, el caballo no relaciona la acción que ha hecho con la reacción del jinete. Evidentemente un niño no es como un caballo, por lo tanto este necesita más repeticiones para que lo aprenda. Una vez el caballo lo ha aprendido, hay que ir eliminando intensidades y solo quedarse con la de la pantorrilla, y si no responde a ella entonces pasar directamente al talón. De esta manera no dejaremos que el caballo se acomode con todas las otras intensidades y obtendremos un caballo rápido a la pierna. Tener en cuenta que siempre que haya una acción por parte del jinete, tiene que haber una reacción por parte del caballo. Si no es así, hay que tomar medidas, ya que si no lo hacemos es cuando los caballos se vuelven sordos a las piernas. Claro está que esto no pasa de un día para el otro, pero sí pasa progresivamente y cuando nos damos cuenta nos cuesta mucho que el caballo responda a la pierna. En este vídeo me he centrado en explicaros cómo utilizar la pierna para impulsar el caballo. Espero que os haya quedado claro cómo se aplica y cuál es el objetivo. ¡Hasta la próxima, caballistas!